Ok, bienvenidos. En el video anterior habíamos llegado hasta detectar una pantalla similar a la que les voy a mostrar ahora, y a partir de ahí habíamos hecho algunas consideraciones respecto a cómo ajustar y verificar la validez de los ensayos. Usando la función de Excel inversa de f, con una probabilidad que es alfa, con B1 y B2. B1 y B2 son los grados de libertad que tiene el numerador y el denominador. La forma de calcular cuáles son los grados de libertad del numerador y del denominador es muy sencilla. Los grados de libertad son los que indica el programa F, que están acá, este uno que está acá. Estos son los grados de libertad del denominador. Los grados de libertad del numerador se obtienen ensayos. Tenemos 4 ensayos, le restamos un grado de libertad acá y a todo eso le restamos uno más, nos queda 2. Entonces ahí tenemos la solución de los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Ya vamos a ver por qué se llama numerador y denominador, es una tontería, fácil. La función f de tablas nos da 199,5. Esto es mucho más fácil que ir a una tabla de estadística. Este número, 199,5, lo comparamos con el que obtuvimos usando estimación lineal, que es 53. Y es horroroso, porque 53 es más chico que 199,1. Quiere decir que, al ser más chico, no estamos seguros de que este resultado no sea de casualidad. Entonces, quiere decir que hay una probabilidad de que esto no sea de casualidad. Si fuera más grande, estaríamos seguros. Pero como es más chico, nos dice, ojo muchachos, estén atentos chicas, acá puede haber algún problema, puede haber sido de casualidad. El tema es, ¿cuál es esa casualidad? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de casualidad? Excel nos da otra forma de calcularlo, que es poniendo el valor que obtuvimos, 53, y los grados de libertad que calculamos recién, 2 y 1, denominador y numerador, nos dice que la probabilidad, está acá, estoy señalando, la probabilidad de que esto sea, digamos, de casualidad es menor que el 10%, o sea, 0,09667. Usamos la función distribución FCD, o sea, la distribución directa de F, ¿no? Y con eso podemos informar concretamente de que hay una probabilidad del 0,09% o del 0,1% de habernos equivocado. Ahora vamos entonces a trabajar en reducir todavía más el número de ensayos que vamos a hacer. Ya dijimos, hay que hacer la menor cantidad posible de ensayos. Son caros, son complicados. Entonces, damos un paso más para reducir el número de ensayos. Supongamos que lo que yo quiero ahora es conocer la estabilidad de una emulsión que tiene 3 factores que determinan esa estabilidad, y que esos 3 factores los trabajamos en una cosa sencilla, 2 niveles cada uno. Ya acá vamos a pasar a hacer 8 ensayos, ya no nos alcanza con 4. ¿Por qué? Porque usamos la fórmula que vimos la vez pasada, 2 que son los niveles, al 3 que son los factores, nos da que hay que hacer 8 ensayos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta tablita del ensayo, los factores son ácido graso, ácido orgánico y tipo de emulsificante, una marca de emulsificante. El ácido graso lo tenemos en 2 niveles, bajo, que es baja concentración, y alto, que es alta concentración. El ácido orgánico lo tenemos con poca dilución y mucha dilución, y el tipo de emulsificante, la marca A y la marca B. Fíjense que ahora se complica bastante nuestra tabla de experimentos. Ahora tenemos la tabla original, que es la de siempre. Tenemos la media, factores ponderados de la misma manera. Los 8 ensayos tienen, cada ensayo tiene un peso igual. O sea, no hay un ensayo que
pese más que los demás, todos tienen la misma importancia. El factor 1, que era, qué sé yo, el ácido graso, en el nivel bajo y en el nivel alto la misma cantidad de veces. El factor 2 también la misma cantidad de veces en el nivel alto y en el nivel bajo. El factor 3 la misma cantidad de veces en nivel alto y bajo. Y después vienen las interacciones, todas en la misma cantidad de veces positivas y negativas. Esta es nuestra tabla de experimentos. Y tenemos cubierto para 3 factores, tenemos las interacciones completas entre todos los factores. 1, 2, 1, 3, 2, 3 y 1, 2 y 3. Esta columna la reservamos para el resultado que obtengamos en el laboratorio de cada uno de estos ensayos que vamos a hacer, y acá para hacer los cálculos a mano de todos los ensayos. Hasta aquí es lo mismo, lo que se ve que es mucho más trabajo. Repito todo de nuevo, los factores 3, las interacciones entre los factores son 4 interacciones, acá están los resultados de los ensayos, y acá estaría el resultado de hacer todas estas cuentas a mano, como los hicimos la vez pasada. O sea, sacar todas las medias ponderadas en todos los estados para cada uno, y con eso ir calculando todos los coeficientes, y el más importante es la altura media de la superficie de respuesta, los coeficientes para el factor 1, los coeficientes para el factor 2, los coeficientes para el factor 3 y los coeficientes de las 4 interacciones. Una vez que tenemos esto, estamos ya en condiciones de presentar el modelo. Estamos hablando de reducir los ensayos. Este mismo ensayo yo lo puedo hacer con 4, este mismo experimento lo puedo hacer con 4 ensayos en vez de 8. Entonces, para eso existen lo que se llaman técnicas de reducción de ensayos. Se pueden hacer de varias maneras. Una de las maneras es multiplicar los ensayos de los 3 factores. Entonces, como estamos trabajando con unos y menos unos, podemos encontrar sacar aquellos ensayos cuyo producto es positivo y aquellos ensayos cuyo producto es negativo, y quedarnos con lo que queda. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto. Fíjense, si yo sombreo todos los ensayos cuyo producto es positivo, por ejemplo, este que está acá, el producto de las tres variables, menos 1 por menos 1 por menos 1, nos da menos 1. Puedo eliminar los que están sombreados, y tienen una particularidad. Si yo me quedo con los que están sombreados o me quedo con los que no están sombreados, tengo que verificar de que haya la misma cantidad de ensayos en el nivel bajo para cada variable que en el nivel alto. Por ejemplo, tiene que haber un ensayo en el nivel bajo para la variable 1 y uno en el nivel alto. Pero como veo que hay 2, tiene que haber 2 en el nivel alto. Y así sucesivamente para todas las variables. Si se cumple eso que se llama equilibrio, es que esto es válido. Lo mismo sería que yo puedo elegir los ensayos 2, 3, 5 y 8. O sea, elimino los 2, 3, 5 y 8 y me quedo con el 1, 4, 6 y 7, o elimino el 1, 4, 6 y 7 y me quedo con el 2, 3, 5 y 8. Lo que tiene que cumplirse es que haya una simetría entre los ensayos. Acá me quedé con el 2, 3, 5 y 8. Entonces, verifico de que estén la variable 1 la misma cantidad de veces en el nivel alto que en el nivel alto. La variable 2 la misma cantidad de veces en el nivel bajo que en el alto. La variable 3 la misma cantidad de veces en el nivel bajo que en el alto. Una vez que tengo asegurado que eso se cumple, y que entre las 3 variables se cumple de que están todas las posibilidades cubiertas, entonces puedo agregar las interacciones, que eso ya me importa menos, y sacar exactamente con el mismo método que usé la semana pasada, sacar los coeficientes ahora de lo que me queda. Me queda el coeficiente para la media, la altura media de la superficie de respuesta, y en vez de un menos 1, que se acuerdan que tenía acá hace un ratito, hay una diferencia en los coeficientes, pero he hecho nada más que 4 ensayos.
me quedé con estos 4 ensayos y los demás simplemente los ignoro. Con esto se obtienen resultados. Ustedes me dirán, ah, qué piola, pero hicimos la mitad de los ensayos, nos quedó una pila de información afuera, de hecho hay una diferencia, los coeficientes son distintos. Sí, todo eso es cierto, y hay que ser consciente de que se paga un precio. ¿Cuál es el precio que hemos pagado? El precio que hemos pagado es este, fíjense. Por ejemplo, marco en rojo una cosa que veo. La variable, el factor 1, pasa de positivo a negativo, o sea, pasa del nivel alto al nivel bajo cuando hago el ensayo 2 y el ensayo 3. O sea, el ensayo 2 lo hice con el factor 1 nivel alto y el ensayo 3 lo hice con el factor 1 en el nivel bajo. ¿Se acuerdan que el objetivo que nosotros tenemos era averiguar si va esto que estoy señalando acá con el cursor, si esta variación se produjo porque cambió algo de esto? Y acá me dice que el cambio que yo estoy averiguando, uno de los cambios que estoy averiguando es pasar el factor 1 de alto a bajo. Entonces yo puedo pensar de que es importante este cambio porque cambié este factor. O sea, obtuve una respuesta que está motivada por este factor. Podría concluir eso. Pero cuando yo veo esto, me doy cuenta que simultáneamente que esto pasó de alto a bajo, acá no pasa nada porque esto pasó de bajo a alto, no me puedo confundir. Esto quedó como estaba, esto quedó como estaba, esto pasó lo mismo que con esto, no me confunde. Pero cuando yo pasé de alto a bajo, esto pasó de alto a bajo también. Entonces, si yo quiero colegir que hay un cambio en este sentido que me produjo esto, no voy a poder afirmarlo porque los cambios que se produjeron en este sentido se produjeron acá y acá. Esto se llama alias. Lo mismo que pasó acá, está pasando acá. Cuando analizamos los ensayos 2 y 3, vemos que el sentido en el que cambia la variable F1 es idéntico al sentido en el que cambia la variable de interacción 2 y 3. Ambos cambian de más nivel a menos nivel. Y cuando miramos los ensayos 5 y 8, pasa lo mismo pero en sentido contrario. F1 y 2 y 3 tienen el mismo sentido de cambio, de menos nivel a más nivel. ¿Cómo distinguir entonces qué es lo que causa la diferencia en la respuesta? Entonces tengo que tener identificados todos los alias y darles tratamiento estadístico. Los alias tenemos que anotarlos y tenemos que tenerlos en cuenta. La respuesta del factor 1 es L1. L1 es la misma respuesta que nos va a dar siempre no solamente la variación de la variable 1, sino también la interacción que hay entre la variable 2 y 3. L2, que sería esta variable, va a ser siempre confundido por la interacción 1,3. Y E3, o sea, la variable 3, me va a dar siempre un enmascaramiento con la interacción 1,2. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tenerlo en cuenta y revisarlo. Una forma de hacerlo esto más fácil todavía es usar Excel. Con Excel es fácil encontrar los alias y encontrar todas las interacciones, limpiar todos los experimentos que no queremos usar. Puse un video de cómo se hace esto rápidamente. Fíjense. Un experimento con 4 factores, lo cual implica que hay que hacer 16 ensayos como mínimo. Entonces, primero numeramos la cantidad de ensayos. Segundo, la cantidad de factores, que ya dijimos que son 4. Ahora vamos a poner los niveles en los factores. Vamos a empezar con el factor 1, que es lo más fácil. 8 experimentos serán en el nivel bajo y los otros 8 en el nivel alto. Con el factor 2 vamos a tener grupos de 4 en el nivel bajo y grupos de 4 en el nivel alto 2 veces. Esta es una vez y esta será la segunda vez. Con el factor 3 vamos a tener
un grupo de 2 en el nivel bajo y un grupo de 2 en el nivel bajo que se repiten hasta completar los 16. 4 veces. Y por último, el último factor será 1 en cada uno de los dos niveles, alto y bajo respectivamente. Una vez que tenemos hecho esto, empezamos a trabajar con las interacciones. Las interacciones serán el producto de los factores que interactúan. Por ejemplo, entre 1 y 3 será el producto del factor 1 con el factor 2 en cada uno de los renglones. Por lo tanto, solamente escribimos el primero y estiramos hasta el final. Con la interacción 1-3 vamos a hacer lo mismo. Escribimos el primero multiplicando 1 por 3 y estiramos hasta el final. Y ahora hacemos las siguientes interacciones. 1, 4 va a ser exactamente igual. Factor 1 por un factor 4. Y ahora vienen las interacciones de orden superior. La 2, 3. La 2, 4. Y así sucesivamente hasta completar todas las interacciones. Una vez que tenemos todo, completamos toda la tabla, la formateamos y ya estamos en condiciones de seguir con el siguiente paso. Ok, entonces, una vez que hicimos eso, como ven es muy fácil, por eso insisto yo en que hay que usar Excel, lo que podemos hacer es, al costado, copiar nada más que los 4 factores de todo eso que hicimos, copiar nada más que esta parte de la columna. Después que hicimos eso, reemplazamos los menos 1 por 0 con la función buscar y reemplazar de Excel. Una vez que hicimos eso, hacemos la suma simplemente para sacar todo lo que es par e impar, y buscamos los números pares. Si el número de la columna es par, entonces borramos, eso es muy simple de hacer en Excel, borramos esa columna y tenemos ya hecho la planilla con todos los resultados, la original con las unos y menos 1, que en la función buscar, con buscar X, como ven ustedes acá arriba, buscamos nada más que lo que es par, además lo borramos con todo el renglón, lo borramos, y listo. Y entonces nos queda, en un minuto, tenemos hecho ya la tabla de experimentos. Así que si tenemos experimentos grandes, como de 16, que queremos llevar a 8, como de 8 que queremos llevar a 4, eso ya se puede hacer a mano, ya es más chico, pero podemos tener 32 que queremos llevar a 8. Este método, como ven, es muy sencillo y muy fácil de hacer. Acá les dejo la función que usamos, buscar, para que ustedes lo puedan usar y copiar o tener por ahí guardado en algún lado para cuando lo necesiten. Eso es el diseño factorial incompleto. Ya lo vimos con Excel, ahora pasamos a más de 2 niveles. Más de 2 niveles es un poquitito más complicado. Supongamos que tenemos este modelo matemático general. Este es un modelo matemático general que nos dice que una función cualquiera es la ordenada al origen, o sea, la altura de la superficie de la respuesta, más la sumatoria de todos los factores por sus coeficientes, más las interacciones de todos los factores, más los términos cuadráticos. Acá se complica porque los niveles ya dejan de ser 2 y aparecen valores de I y de J más complicados. El método tradicional es el diseño rotable de Box-Wilson. ¿Por qué usamos este método?
Fíjense, si nosotros queremos usar un diseño factorial completo y estamos trabajando ya con tanta complejidad, no nos conviene ni siquiera hacer el método de reducción. Nos conviene utilizar un modelo que es ya optimizado, que se llama Box-Wilson, que trata de minimizar la cantidad de experiencias usando artilugios de niveles que no son tan simétricos como los anteriores. Me explico un poquito mejor. Nosotros hasta ahora decíamos, sí, claro, hay que usar niveles que estén lo más cerca posible de los bordes del área de experimentación. Nosotros ahora acá lo que vamos a usar es un tercer nivel. Ya no hay posibilidad de usar un nivel que esté muy en el borde del área de experimentación. Entonces lo que hacemos para solucionar esto es usar lo que se llama un diseño rotable. Vamos a usar un tercer nivel solo si hace falta. Y acá está la novedad de este método. Vamos a ver cómo sería el método. Acá tengo un hipotético ensayo. Son 2 factores en 3 niveles. Fíjense. El nivel bajo es -1. El nivel alto es 1. Para cada uno de los 2 factores. Tenemos un -1 y un 1 en el eje de las X, y un -1 y 1 en el eje de las Y, que acá llamamos X1 y X2 respectivamente. El tercer nivel lo ponemos entre medio de esos 2 niveles. Lo llamamos 0. Este nivel es muy importante, es la base estadística del método. ¿Por qué? Porque el nivel 0 es lo que conocemos como punto central. Obviamente, acá en esta figurita ustedes se dan cuenta por qué se llama punto central, porque está casualmente en el medio. No siempre es así, pero siempre se llama punto central. Entonces, ese nivel 0, que para nosotros es muy importante, nos va a determinar el inicio, el punto alrededor del cual trabajamos todo el experimento. No es una cosa traída de los pelos, no es un invento mío, no soy un inventor. Puede ocurrir, y generalmente ocurre, que esto es lo que uno ya sabe de antes. Porque no nos engañemos, nosotros vamos a hacer, somos ingenieros ya prácticamente, están ahí, y cuando están en una planta, cuando están en un trabajo, cuando están en un laboratorio, ustedes trabajan sobre una base conocida. Lo que habitualmente se llama los parámetros del proceso, lo que habitualmente se llama la receta, lo que habitualmente se llama las recomendaciones del fabricante. Cuando nosotros trabajamos con algo, estamos trabajando sobre o una costumbre, o la experiencia de otro, o queremos optimizar algo que venimos haciendo desde hace tiempo. Esos son los puntos que nosotros llamamos puntos centrales. Supongamos que estamos trabajando desde hace 3 años en una planta que hace este producto y trabajamos en el punto que acá figura con un 9. Esta es nuestra costumbre, estamos trabajando en 9. Y de golpe se nos ocurre, porque nuestra curiosidad y nuestros deseos de superación son grandes, no hay nada que podamos mejorar en este proceso. Por ejemplo, mejorar el rendimiento, por ejemplo, mejorar la textura, por ejemplo, mejorar la fiabilidad. Algo que queramos mejorar. ¿De qué depende esto que queremos mejorar? Depende del factor X1 y del factor X2. Y bueno, ¿y cómo nos usamos el factor X1 y X2? Lo estamos usando en el punto 9, en 0, 0. ¿Qué pasa si lo corremos un poquitito para arriba y para abajo y vemos qué pasa con el resultado? Este es el origen del método Box-Wilson. ¿Qué pasaría si muevo un cachito estos 2 factores? Para arriba y para abajo. Pruebo en 2 niveles. Tan cerca o tan lejos del punto 0 como ustedes quieran. Lo que tengo que hacer en este momento es plantearme una tabla de experimentos. Y la tabla de experimentos la voy a plantear pensando que según cómo me den esos experimentos, yo voy a rotar, de ahí viene que esto se llame diseño rotable. Voy a rotar ese experimento de manera tal que voy a probar niveles distintos a los que estaba probando. Entonces acá está la trampa que yo les tendí al principio de esta pequeña charlita. No es que este sea el tercer nivel. El tercer nivel va a ser cuando yo lo rote. ¿Por qué? Porque el punto 4 lo voy a rotar hasta el punto 5.
El punto 1 lo voy a rotar hasta el punto 6. El punto 2 lo voy a rotar al punto 7. Y el punto 3 lo voy a rotar al punto 2. Entonces, ¿qué es lo que obtuve? Este experimento que estaba haciendo en cada uno de estos vértices que había numerado 1, 2, 3, 4, lo voy a hacer, en vez de hacerlo en el nivel -1, el punto 4, lo voy a hacer en el nivel 0, que era el original de la receta, pero en un nuevo nivel que es un poco más bajo que el nivel original, o sea, 1.41. Como esto lo roté, estas coordenadas de este punto es -1.41. ¿Sí? Lo mismo para cada uno de los otros ensayos. Este ensayo que lo hacía en -1, -1, ahora lo hago en -1.41, 0. Este que lo hacía en -1, -1 más 1, ahora lo hago en +1.41, 0, y así por todo esto. Ustedes me dirán, pero no veo la ganancia del método porque usted me había dicho, ingeniero, que solamente había que hacer la menor cantidad de ensayos posible. Entonces yo acá tengo 4 ensayos más el punto central, que se supone que puede ser un ensayo más o lo que venía haciendo, y ahora me pide hacer 8 ensayos más los 4 o sea, con los 4 anteriores más el punto central. La diferencia está en que voy a girar solamente si al hacer el ensayo 1, 2, 3, 4 veo que vale la pena girar. Esta es mi tabla de experiencias. 4 ensayos nada más, más el punto central. Estos son los niveles que voy a usar. 1 para x1 y para x2. -1, más 1, más 1, menos 1, en todas las combinaciones posibles. Es muy sencillo. El punto 9 es el punto central. Se supone que tengo datos o lo llevo al laboratorio y lo hago también ahí en el laboratorio. ¿Por qué haría eso? Porque me brinda mucha información. El punto central me brinda mucha información. Es la receta y me está, al compararla con la realidad en un ensayo, tengo información importante de qué cosa, del error. Me da mucha información. Una vez que termine esos ensayos, y en determinadas condiciones, puedo plantearme hacer los siguientes ensayos, los siguientes, que es el diseño rotado. Pero el diseño rotado lo voy a hacer con determinadas condiciones. Las determinadas condiciones son que sea necesario hacerlo. Yo voy a rotar solamente cuando descubra, al hacer los primeros 4 ensayos, cuando descubra que hay una tendencia por pendientes entre cuando varía alguno de los factores. Por ejemplo, si yo paso del punto central a un nivel bajo y veo que en este sentido hay un cambio, quiere decir de que algo está pasando. Si hago este cambio, hay un cambio en la respuesta, entonces si hay un cambio en las respuestas, es que algo está pasando. Si por el contrario, supongamos que esto era una eficiencia, vamos a decir así, la receta me daba eficiencia del 80%, y acá todos estos ensayos me dan eficiencias del 70, 71, 69, 70, o sea, significativamente, en poco significativos estadísticamente, las diferencias de valores entre ellos, aunque con mucha significancia respecto al punto central, quiere decir que no me tengo que molestar. Este punto estaba en la cumbre de una superficie de respuesta y todos estos están mucho más abajo, a la misma altura de ese globito imaginario. Imaginemos media pelota cortada por la mitad, la receta estaba arriba de todo, la parte más alta de esa pelota, y los otros 4 ensayos están en un cuadradito que están todos a la misma altura, cuesta abajo, no hay desvío. Si en cambio cualquiera de estos valores fuera significativamente mayor, por ejemplo, 70, 69, 89, 68, entonces acá quiere decir que hay un indicio de que está pasando algo.
en esta combinación, por este lado, por este caminito, estoy llegando a un lugar que me está insinuando que 0, 0, esto que estaba acá, no era la parte más alta de la pelota, sino que estaba un poquitito más abajo, y hay un punto que tiende a estar más alto. Entonces tengo que investigar. ¿Cómo investigo? Rotando. Entonces ahora tengo 8 ensayos nuevos que me van a confirmar que lo que hice en el ensayo anterior había una tendencia para algún otro lado o no. Una vez que hice eso, ahí voy a tener un modelo matemático como el que vimos hace 2 diapositivas atrás, un modelo cuadrático, donde está, entre otras cosas, la curvatura de esa superficie de respuesta. Entonces, como está la curvatura y hay un efecto de curvatura, yo acá puedo deducir que hay un óptimo que, como es cuadrático, es derivable, y puedo encontrar un valor de x1 y x2 que sea óptimo. En teoría, esto está terminado. ¿Qué se hace para confirmar esto muchas veces? Acá viene la conexión con la clase anterior y el repaso que hicimos hoy al principio. Lo conecto con un simplex evoke. Una vez que yo tengo las coordenadas, más o menos que me dan ese punto interesante donde hay un máximo, yo puedo elegir derivar esto o dar más información al modelo haciendo un simplex evoke, rotando alrededor del punto nuevo que encontré como máximo y haciendo una función, un ensayo simplex evoke con 3 o 4 experiencias a ver si se queda en una calecita o si avanzo en algún sentido para encontrar un óptimo mayor. Este método tiene esta riqueza, además lo puedo mostrar así de rico porque puedo graficarlo, porque estoy hablando de 2 variables. Si fueran más de 2 variables, verlo, entenderlo, se complica. Por ejemplo, este sería un modelo rotable con 3 variables, x y z. Y sería bastante difícil. Entiendan que eso que se ve como un círculo en la diapositiva en realidad es una pelota, es una esfera. Volvemos a esta tablita bidimensional nada más. Fíjense que he vuelto a poner con toda la maldad del mundo el ensayo número 9. Lo puse en las 2 tablas. 1, 2, 3, 4, 9, y 5, 6, 7, 8, 9. O sea, habíamos quedado en que el 9 era el indicador de error. Y es tan así, indicador de error, que lo que yo estoy haciendo es cargarlo con muchos grados de libertad a ese 9 para que me dé una lupa muy grande respecto del error. Porque con valores de variación tan pequeños como 0,41, que es el valor que tengo acá como diferencia entre el ensayo, el nivel anterior y este nivel, es nada más que 0,41. Más o menos 0,41, depende en qué variable, en qué lugar esté. Pero es muy poco. Entonces lo que me conviene siempre es trabajar agregándole grados de libertad al error. Moraleja, si yo voy a repetir ensayos, si yo voy a hacer muchos más ensayos, o si voy a agregar ensayos, lo que me conviene es que esos ensayos se agreguen de manera tal que yo pueda ver mejor el error y no que me generen confusión. O sea, agregar un nivel más para los ensayos 10, 11, 12 y 13 me genera más confusión que agregar un ensayito más en el nivel 9. O sea, a esto se llaman repeticiones del punto central y tienen este enorme valor. Parecido a el modelo de Box-Wilson está la red de Dweller. La red de Dweller tiene un dibujo parecido a esto, no vamos a entrar en esto, no en cualquier libro esto está, no tiene ningún secreto, es simplemente una cuestión que con Excel se calcula muy fácil, pero se hacen más factores y se logran más ensayos, sobre todo más repeticiones del punto central. Vuelvo para atrás. Acá. El número de ensayos que se hacen con un Box-Wilson compuesto, rotado, es 2 al número de factores, más 2 por el número de factores, más 3. Este 3 es lo que se reserva para repetir
el punto central. O sea, 2 repeticiones antes de girar y una repetición después de girar, como mínimo. Estamos hablando mínimo número de experiencias. O sea, no se puede trabajar estadísticamente si no se hicieron 3 ensayos en el punto central. O sea, 2 al número de factores, más 2 por el número de factores, más 3. Eso da el número de ensayos. Hemos terminado eso, ahora vamos a empezar con los modelos lineales. Esta parte de la clase se podría llamar ¿qué hacemos ahora con los datos? Y hemos ido al laboratorio, tenemos los datos, trabajamos con los datos, sabemos lo básico, pero el tema es cómo manejamos los datos. Esto es lo más complicado en realidad. Hacer los experimentos, los ensayos, puede tener su complejidad, pero es una complejidad técnica, es una complejidad de trabajo, de manos. Ahora viene la parte estadística, cómo se trabajan con los datos, qué se hace con los datos que tenemos. O sea, ¿qué hacemos ahora con los datos? Explicamos la clase anterior y empezamos a hacer todos los modelos factoriales, son casos que no son determinísticos. Claramente, estamos buscando los coeficientes, ¿se acuerdan? No estamos buscando los valores de las variables. Las variables le ponemos nosotros los valores y después despejamos cuáles son los valores óptimos de esa variable. Pero estamos buscando coeficientes. Entonces tenemos que ajustar un modelo. Los modelos, obviamente, pueden ser modelos lineales y de orden superior. O sea, cuadráticos, cúbicos, exponenciales, no sé, lo que ustedes quieran. Esto asusta, ¿no? Uno se siente mucho, pucha, ahora vamos a trabajar. En realidad, vamos a ser prácticos, chicos. Ustedes van a trabajar con una vida práctica, son ingenieros. Y tenemos una gran herramienta que es Excel. Lamentablemente, para entender Excel, para usar Excel bien y fácil, no hace falta hacer cursos de Excel. De ninguna manera. Excel se aprende usándolo, se aprende con la práctica. Lo que hace falta para usar bien Excel es saber de qué estamos hablando cuando usamos una función. Si no, no entendemos. Si a mí Excel me dice, sí, porque la distribución normal con el factor en verdadero es una cosa y con el factor en falso es otra cosa, si no sabemos qué quiere decir eso, y eso no viene de Excel, viene de saber estadística, no podemos usarlo. Entonces, vamos a conjugar las dos cosas. Saber lo suficientemente bien estadística, no como para perdernos en una serie de consideraciones teóricas para demostrar el teorema de la normalidad, sino para poder usar Excel. O sea, saber lo que hace falta como herramienta estadística para entender lo que me dice Excel. Entonces vamos a ver que de esta manera estos dos modelos, tanto el lineal como el de orden superior, los modelos que usemos, con Excel se resuelven muy fácil y muy rápido si entendemos de qué estamos hablando. Vamos a empezar con la función lineal más sencillita que se puedan imaginar. Una sola variable, que es x, y entonces acá tenemos la función lineal. Primero vamos, antes de entrar a Excel, vamos a ver esto desde el punto de vista teórico. Todos conocemos la función lineal, la sabemos de memoria, pero por las dudas, déjenme que hagamos un pequeñísimo repaso de la función lineal o de la regla de 3 simple, como le digo yo a la función lineal. La función lineal la podemos escribir en términos de diseño de experimentos de esta manera, y esto es en términos estadísticos. Fíjense, lo que antes era la ordenada al origen más el coeficiente, que generalmente es mi incógnita de la variable de decisión, o de la variable, como dicen los estadísticos, yo ahora lo puedo convertir en algo más en el lenguaje estadístico. Habíamos dicho que la ordenada al origen era la altura promedio de la respuesta. Entonces, como es la altura promedio, y promedio yo soy muy cabezón, la llamo siempre mu, entonces en vez de poner ordenada al origen pongo promedio. Es
la altura promedio. ¿Se acuerdan del modelo que habíamos visto de diseño factorial? Era la altura promedio de la respuesta, o sea, la ordenada de origen. Lo decíamos, en una línea pasa lo mismo. Es el promedio donde está la respuesta. Eso es mu. El monomio B1X lo llamo alfa I. ¿Por qué lo llamo I? Porque tenemos una sola variable. Entonces, esa variable va a tener niveles. Va a estar en un nivel bajo, en un nivel alto, en un nivel intermedio, no sé. Vamos a tener un Z para cada uno de los valores de X. Entonces, vamos a tener un alfa para cada uno de los valores de X. Pero acá le agregué un tercer elemento. ¿Cómo? Le vamos a agregar un monomio a un modelo lineal, un tercer elemento. Y sí, tenemos que agregarlo porque, pase lo que pase, yo tengo un error. Y ese error se va a dar cada vez que yo haga un ensayo en un nivel y cada vez que lo repita. ¿Por qué? Porque voy a repetir, por lo menos una vez tengo que repetir los ensayos. Entonces, si yo estoy probando la variable X en el nivel bajo, y al nivel bajo lo llamo 1 y al nivel alto lo llamo 2, entonces voy a tener un X1 y un X2. Pero si hago un ensayo 1 y un ensayo 2, voy a tener un X11 y un X12, y un X21 y un X22. Entonces ahí aparece el error, o sea, cuánto se aparta la variable X por culpa del error de lo que estoy previendo. Es lo mismo que habíamos tenido hoy, pero ahora le agregué una vista estadística que no cambió para nada. Entonces, repetimos, esta es la respuesta, esta es la ordenada al origen, medida como media, este es el efecto que cada ensayo en el nivel I produjo sobre Z, y este es el error, el efecto que sobre Z me produjo cada ensayo en el nivel I y en la repetición J. Entonces, tengo todo ahora visto desde un punto de vista estadístico. No es lo mismo ponerlo en la forma de arriba que en la forma de abajo, desde el punto de vista de comprensión conceptual. Sin embargo, matemáticamente es lo mismo. Lo voy a complicar un poquito más todavía. Yo podría escribir esto, que es un desagregado de lo que está en el medio. Si yo desagrego de esta manera, lo que estoy es preparándonos mentalmente para entender algunas de las cosas que me informa Excel. Excel me informa con este concepto. ¿Qué es este concepto? Este concepto dice que gamma, que es la respuesta, tiene resultados diferentes según yo trabaje en el nivel I o en el nivel, en alguno de los niveles I, en combinación con alguno de los niveles J. Los asteriscos quiere decir que eso vale para todos los niveles, para el conjunto de los niveles. ¿Qué es cuando vale para el conjunto de los niveles? Y no es nada más y nada menos que la media. Para todos los niveles, si yo junto todos los gamas de todos los niveles, tengo el valor de la media. Y acá es cómo se aparta ese valor de la media, de ese valor de la media, el resultado particular en este término, en este caso. Y acá es cómo se aparta de ese valor de la media cada uno de todos los valores posibles de la media. ¿Se entiende? O sea, para cada uno de los componentes de la media, de la media, cómo se aparta cada uno de las variaciones de ese valor. Lo digo más fácil. La respuesta en cada uno de los ensayos IJ es la respuesta media más cómo se aparta a J constante cada ensayo en el nivel I de la media y cómo se aparta cada uno de los ensayos de cada ensayo en particular. Tengamos esto presente, no hay que saberlo de memoria de ninguna manera, pero sí sirve para entender de qué estoy hablando dentro de un ratito, nomás cuando vea una simple planilla que ni siquiera escribo yo, la escribe Excel, y la escribe en estos términos. Vamos a ver entonces un simple caso, un ejemplo concreto. Vamos a ver la eficiencia, ¿se acuerdan que lo vimos hace un rato? Con el factor temperatura. Vamos a codificar
la temperatura baja como 0. Y vamos a codificar la temperatura alta como 1. ¿Qué es temperatura baja? 105. ¿Qué es temperatura alta? 110. No nos importa por ahora, tenemos que acordarnos por ahí, pero para nosotros, para ir al laboratorio, sabemos que es 0 y 1. Vamos al laboratorio y le decimos a quien vaya al laboratorio, a nosotros mismos nos damos la orden perentoria frente a un espejo, que vamos a hacer 3 repeticiones. El mismo ensayo lo vamos a repetir 3 veces para saber si nos hemos equivocado o no. Quiere decir que vamos a hacer un ensayo con el nivel bajo, vamos a hacer un ensayo con el nivel alto, y lo vamos a repetir 3 veces. Acá está la tablita, fíjense. I1 es la repetición 1, I2 es la repetición 2, I3 es la repetición 3. J1 es el nivel bajo. Nos da, para el nivel 0, bajo, 90, 91 y 89. J2 es el nivel alto. Los 3 ensayos que hacemos nos da 79, 80 y 81. Hemos encontrado la eficiencia de un proceso en función de un solo factor, temperatura. Tenemos que demostrar estadísticamente que, primero, que hay un cambio de eficiencia por culpa de la temperatura. Segundo, que ese cambio de eficiencia es significativo frente al cambio de eficiencia que produce el error. O sea, que la temperatura produce un cambio de eficiencia significativo respecto al cambio de eficiencia que se produjo por error, por equivocación, porque soy un distraído, no porque trabajo mal en el laboratorio, porque no se lee el termómetro o por lo que fuere. Me voy a Excel, ya hice los ensayos. Me voy a Excel y lo escribo en una página de Excel cualquiera, escribo los ensayos de 2 maneras. Uno, como lo habíamos visto recién, como fui al laboratorio. El resultado de cada uno de los ensayos en cada uno de los niveles. Ese cuadrito que ustedes ven a su izquierda. A la derecha lo escribo como una tabla de ensayos que habíamos visto hace un ratito. O sea, el nivel bajo no lo llamo -1, ahora lo llamo 0, pero eso se puede llamar de cualquier manera. El nivel 0, los 3 resultados, y el nivel 1, los 3 resultados. Marco, digamos, estoy en Excel, marco todo esto. Selecciono todo esto. Selecciono estas 2 columnas y estos 7 renglones. Voy al botón de gráficos y selecciono gráficos recomendados. Automáticamente, como el más recomendado de todos, me aparece este. Yo no hice nada, solamente apreté el botoncito de Excel que dice gráficos recomendados y ya me apareció este gráfico. Me están los 3 ensayos que hice en el nivel 0 y en el otro borde los 3 ensayos que hice en el nivel 1, con toda la dispersión. Y una recta que los une caprichosamente entre el punto más bajo y el punto más bajo de cada uno de los 3 ensayos. Este gráfico es muy interesante. Es interesantísimo, porque tiene muchas cosas que me van a servir. Acepto ese gráfico, elijo cualquier punto del gráfico y con el botón derecho del mouse me aparece este hermoso menú donde aparecen varias cosas. Una de las cosas que me interesa que aparece es esto que está acá, agregar línea de tendencia. Entonces aprieto acá, hago clic ahí, y me aparece este otro gráfico, este otro menú conceptual emergente. Me dice, ¿qué quiere analizar usted con esto? Me dice, ¿cuáles son las opciones de la línea de tendencia? Y aparecen exponencial, lineal, logarítmica, habíamos dicho que quería lineal. Entonces acepto lineal y voy abajo, que no me cabe acá en la diapositiva, elijo que sea automático, no le diga que me extrapole en el futuro y en el pasado, pero sí le pido que me presente la ecuación en el gráfico y que me presente el valor de R cuadrado en el gráfico. Esto me interesa. Entonces ahora sí tengo todos los datos hechos y cuando vuelvo al gráfico
no aparece así en rojito, esto se lo puse yo para que se vea, aparece muy chiquitito, me aparece la ecuación ajustada con una bondad de ajuste de 0,974. Y en líneas de puntos me apareció la línea de tendencia, o sea, la ecuación que se supone que describe el comportamiento de la eficiencia a medida que aumenta la temperatura. Observamos que la eficiencia dice que disminuye hasta este valor a medida que la temperatura pasa de baja a alta. O sea, es un caso donde la eficiencia es negativa. Informo que los coeficientes que yo estaba buscando ya los tengo. El coeficiente es A sub 0, 90, o sea, la ordenada al origen, el promedio es 90, cosa que ustedes me dirán, sí, se veía, mirando los datos que usted nos dio, se veía que era 90. Sí, se veía que era 90, además yo lo escribí para que sea 90, puse 90 y giré alrededor de eso está claro. Y además que el coeficiente de la variable es negativo y menos 10, cosa que se ve clarísimamente en este ejemplo. Ok. Pero yo me encuentro que hay dos variaciones. Fíjense, entre estos tres puntos hay variaciones. Hay acá un 89, un 90 y un 91. Y acá hay un parecido, qué sé yo, el 79, 80 y 81. Esas variaciones, no tengo ninguna duda, esas variaciones las produjo el error. Esas son variaciones del error. Ya sabíamos que era así. Esta otra variación que hay acá, el ángulo, que es la pendiente, esta que está acá, ese ángulo negativo, cuya pendiente negativa que está acá, es lo que produce el cambio de temperatura. Estas variaciones las producía el error, esta variación la produce la temperatura. Son dos fuentes de variación. Yo lo que tengo que demostrar es que significativamente esta variación es más importante que la variación que hay entre los tres puntos de cada lado. ¿Por qué? Porque hay por lo menos tres rectas que me unen las diferentes combinaciones de puntos. Y si alguna de esas rectas es posible que tenga pendiente cero, o sea, yo uno la recta más chiquita, el punto más bajo de este con el punto más alto de esto, y podría ser que admita el cero como solución. En este caso se ve que no, pero qué sé yo, puedo trabajar con mucho más puntos, o no darme cuenta, o estar más juntos, no sé. Entonces debemos probar mediante ese análisis de varianza que la variabilidad del factor producida por el cambio de temperatura es mucho más significativa que la variabilidad del error. Para eso vamos a usar dos análisis. Uno es el análisis de regresión, y con el análisis de regresión vamos a probar que la pendiente menos 10 no puede admitir el cero como solución, o sea que beta es distinto de cero. El otro análisis es el que ya dije, análisis de varianza. Vamos a probar que la variabilidad que produce la temperatura es más significativa que la variabilidad que produce el error. ¿O no? No sabemos. Volvemos a la tablita que habíamos hecho en Excel. Y vemos que vamos a usar ahora la que habíamos dejado abandonada a la derecha. Esta tablita. Con esta tablita vamos a seleccionar todos los valores, 90, 79, todos estos valores, todos de acá, y vamos a ir a análisis de datos, que si todo está bien en el Excel de ustedes, o está tan bien como está en el mío, tendría que aparecer como un botoncito arriba de Solver. No siempre aparece. Si no aparece, ustedes tienen que ir, como cuando no aparece Solver, a opciones en el menú principal de Excel, en el que está a la izquierda de todo,
Abajo de todo dice opciones o complemento o algo así, y le piden que aparezca Solver y que aparezca análisis de datos. Eso creo que hay videos explicándolo por todos lados, ahí en la página nuestra. Entonces se van a encontrar que lo primero que hay entre las funciones para análisis es análisis de varianza de un factor. No siempre aparece primero, ustedes tendrán que correr la corredera, depende de lo que se usó la última vez, ¿no? Pero está primero en la lista, está análisis de varianza de un factor. Aceptan análisis de varianza de un factor, esto es apretando ahí en aceptar, y les aparece esta ventanita de diálogo. Tienen que poner el rango de entrada. El rango de entrada ahora sí es seleccionar todo esto. ¿Sí? Desde acá hasta acá, desde D2. Que yo le puse los... Sí, le puse los rótulos. Desde D2 hasta E5 tienen todos los datos. Le dicen que los datos están en columnas, porque Excel no sabe eso. Y yo le puse acá que los rótulos están en primera fila. Ahora les pide el alfa. Tengan cuidado con esto, ya se los dije la semana pasada. Acá Excel es donde empieza a confundir alfa con probabilidad. Acá es alfa. Directamente alfa es cuántas veces nosotros aceptamos el error. O sea, el alfa es muy bajo. Si fuera probabilidad, sería una probabilidad de acierto del 95%, porque probabilidad es 1 menos alfa. Pero acá es alfa directamente, o sea, nuestra probabilidad de error. Y le pedimos que los resultados los presente en una hoja nueva y vamos a aceptar. Por un lado nos dice que en el nivel 0 había 3 ensayos, la suma dio 240, el promedio da 80 y la varianza de esos datos es 1. Es cierto, es 1 porque está construido de 1 en 1 para que dé una varianza. En el nivel 1 tenemos 3 ensayos, la suma es 270, el promedio es 90 y la varianza es 1. Y acá tenemos el análisis de varianza. Tenemos que probar entonces que la influencia de la temperatura es mucho más grande que la influencia del error. Entonces, la suma de cuadrados me da 150 entre los dos grupos, y la suma dentro de los grupos, que dentro de estas dos variaciones, me da 40. Con lo cual me queda un grado de libertad para el numerador, acá aparece el famoso numerador, y 4 grados de libertad para el denominador. ¿Por qué? Porque esto se divide. Entonces acá tenemos que el promedio de cuadrados es 150, el promedio de cuadrados es 1, simplemente sacando los promedios de los cuadrados entre todas las variaciones, que el F es 150, que el valor de tablas o valor crítico para F es 7, entonces quiere decir que este F es mucho más grande que este, que es al revés del caso anterior, donde daba que era más chico. Acá tenemos que nuestro F es mucho más grande que el valor crítico para F. Quiere decir que, ¿cómo construimos este F? Dividiendo los promedios de los cuadrados del numerador por los promedios de los cuadrados del denominador. 150 dividido 1 da 150, y la probabilidad que da es de 0,00025, una probabilidad muy, muy bajita. Y acá viene el análisis de varianza propiamente dicho. La suma de cuadrados es ese término que habíamos visto hoy, gamma i, cuando variaba el factor respecto de la media, y cuando variaba el error respecto de cada una de las mediciones. Entonces acá tenemos 150 como la variabilidad del factor y 4 como la variabilidad del error. ¿Ven por qué había dado lo de gamma? Porque es la explicación de dónde sale este 150 y este 4. ¿Ven por qué les dije no se preocupen en aprenderlo de memoria? ¿Por qué? Porque van a necesitar solamente saber qué quiere decir 154. Si ustedes tuvieran que saber esto a mano, tienen que hacer una pila de cuentas. Excel los hizo por ustedes y se los presentó acá. Gamma por el factor, o sea, respecto de la media, da 150 cuando se hace la sumatoria todo elevado al cuadrado, y la diferencia respecto de cada una de las mediciones da 4 cuando se eleva al cuadrado.
y tenemos la suma de cuadrados. Esto me permite tener un grado de libertad para la variable y que me quedan 4 grados de libertad para el error. Calculo el F, calculo la probabilidad y sigo adelante. El F me sirve para poner a prueba la hipótesis nula. La hipótesis nula es que las medias de ambos grupos son iguales, o sea que la temperatura no influye sobre la variación de eficiencia, sino que lo que influye sobre la variación de eficiencia es nada más que el error. Si yo comparo el F crítico con este F, puedo obtener entonces el grado de significación. Si alfa es menor que 0,05 es que es poco significativo. Si es menor que 0,01 es que es significativo. Y si es menor que 0,001 es muy significativo. Como esto es menor que 0,001, es muy significativo. Quiere decir que la probabilidad de que yo me esté equivocando al afirmar que la influencia de la temperatura es muy significativa respecto de la influencia del error es muy baja. Tenemos en claro entonces que ya hemos empezado a analizar qué pasa con la influencia del factor temperatura respecto a la influencia que pueda tener el error en las conclusiones que tenemos. Bueno, acá lo que tenemos, lo voy a dejar despacio si queda en el video, es la explicación de lo que dije recién, de dónde sale la variabilidad del factor, de dónde sale la variabilidad del error dentro de todo eso dentro de los grupos, los grados de libertad, cómo se encuentran, de dónde salen los cuadrados medios, de ahí viene la historia de numerador y denominador que usábamos al principio, y una explicación que poniendo el video en pausa la pueden copiar, sobre cómo se interpretan los valores que aparecen en la probabilidad de error. Lo que nos queda hacer es el segundo análisis, el análisis de regresión. Quédense tranquilos que ya esto ya se está terminando, los voy a dejar de vuelta. El análisis de regresión lo estábamos usando para ver de que no exista la posibilidad, o sí existe la posibilidad, de que la pendiente no sea tal, que sea una línea horizontal, o sea que la pendiente admita el cero como una solución posible. En ese caso sería que entre el abanico de pendientes que pueden unir los diferentes puntos de los ensayos, haya alguno que pueda ser sin pendiente, alguna línea que pueda ser cero. Para hacer eso, volvemos a la parte derecha de nuestra hoja, donde habíamos escrito la tablita de ensayos como niveles y eficiencias en columnas, y lo que vamos a hacer es pedir ahora en el análisis de datos, con el mismo botón de hoy, pero en vez de análisis de varianza vamos a pedir regresión, simplemente la palabra regresión. Para buscar esas letras simplemente hay que, teniendo seleccionado la lista, apretar la tecla R y va directamente hasta regresión o a la primera palabra con R que haya, que en este caso es una sola. Una vez que hacemos eso, lo que hacemos es aceptamos y nos encontramos con esta ventana de diálogo. Nos va a pedir el rango de entrada para las Y. El rango de entrada para las Y son la variable dependiente. O sea, va a ser este vector. Yo lo seleccioné con rótulos, pueden hacerlo con rótulos sin rótulos. Siempre es preferible hacerlo con rótulos porque las planillitas salen más prolijas, porque dice la eficiencia es tal, y no dice X es tal o Y es tal. El rango de las X, que es esto, desde B3 hasta acá, y acá aparece una de las cosas que les decía recién. Ahora cambiamos, el nivel de confianza ahora lo tiene como la probabilidad.
95, y en porcentaje, no en tanto por uno. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, porque fíjense que estamos usando el mismo botón, dos opciones diferentes de análisis. Una usa alfa en tanto por uno y el otro usa con P, como nivel de confianza, en porcentaje. Simplemente hay que estar atento, no es la muerte de nadie, pero hay que fijarse en eso. Le volvemos a pedir que lo calcule en una hoja nueva y ahora no pedimos ninguna otra cosa. Aceptamos y nos presenta esta tablita. Acá aparece la estadística de la regresión, cosa que antes no aparecía en el análisis de varianza. Lo demás es muy parecido todo, pero aparece esto, que es la estadística de regresión. Me da el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente R cuadrado de determinación, el R cuadrado ajustado, el error típico y cuántas observaciones son. El error típico no es diferente al de la varianza, porque nosotros lo construimos prácticamente con ese error. El error típico era 1, en cada uno de los dos grupos le pusimos un 1 de diferencia entre medida y medida, y no nos extraña que aparezca un 1. Las observaciones son 6, y acá está la bondad de los ajustes. El análisis de varianza es muy parecido al de hoy. Hay 5 grados de libertad, son 6 variables, por lo tanto hay 5 grados de libertad. De esos 5, para el error, o sea, para los residuos, nos quedan 4, y para la regresión nos queda 1. Otra vez, de la misma manera que hoy se calcula la suma de los cuadrados, no puede ser distinto porque es lo mismo. 4 para los residuos, F 150, el valor crítico de F no puede ser distinto, sino sería un problema si fuera distinto. El valor crítico de F es 0, lo mismo de hoy. Lo único que nos aparece como diferente es que tenemos los errores típicos de cada uno de los coeficientes, las probabilidades, los estadísticos de todas las probabilidades y los errores estándar con las probabilidades de error y todo eso. Lo que hemos demostrado con esto, de la misma forma que con, digamos, para obtener los mismos resultados numéricos que hoy, es que es muy improbable que haya una pendiente que admita el 0 como solución con estos datos. Con lo cual tenemos todo hecho. Entonces, ya vimos todo lo que hay que ver sobre ajuste lineal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando uno tiene un ajuste de orden superior. Desde ya les digo que es mucho más sencillo. Vamos a suponer que tenemos este ejemplo. Tenemos un depósito de agua que se llena usando una bomba y una electroválvula de corte. Nosotros queremos diseñar un sistema automatizado, proporcional, integral, derivativo. Necesitamos saber el comportamiento del llenado de tanque. Y vamos a hacer ensayos. Hacemos los ensayos y tenemos los siguientes valores. Los ensayos son para poder predecir el momento óptimo de cerrar la válvula de corte, de manera tal de que se llegue justo, sin derrame, hasta el valor de consigna. Hacemos los siguientes ensayos. Hacemos un ensayo midiendo el tiempo de llenado a los 5 segundos y descubrimos que el agua llegó hasta un 19% del valor de consigna. A los 10 segundos llegó un 61% y a los 15 segundos un 82%. Con esto queremos construir un modelo que me diga a cuántos segundos llega al 100% o al valor de consigna. ¿Entendimos el problema? Vamos con un cronómetro y un interruptor, entonces apretamos el cronómetro y a los 5 segundos cortamos y medimos cuánta agua hay. Repetimos el ensayo, a los 10 segundos cortamos y medimos cuánta agua hay, y a los 15 segundos cortamos y medimos cuánta agua hay. Tenemos entonces 3 valores de nivel. Esto es, aunque parezca mentira, mucho más sencillo. Vamos a ver cómo sería si lo hacemos a mano.
Si lo hacemos a mano, nosotros tendríamos que ajustar a una función polinómica porque esos valores no son lineales. Podemos ajustar a una función polinómica de orden n, A0, A1, A2, A3, así sucesivamente para encontrar los valores, y tenemos los valores de x para 5 segundos, para 10 segundos, tenemos x al cuadrado, x al cubo, x lineal y x a la n. Nos damos cuenta por la cantidad de ensayos que tenemos que con un orden 2 nos alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos solamente ensayos a x a 5 segundos, x 10 segundos, x 15 segundos. Lo más que podemos hacer es construir 3 ecuaciones. Serían estas. Primera ecuación. Z vale 19. Tenemos la respuesta. Con la respuesta 19 tenemos que la función es A0 más A1 multiplicado por x igual a 5 más A2 multiplicado por x igual a 5 al cuadrado. La segunda ecuación. 61, que es la respuesta, por A0 más A1 multiplicado por 10 más A2 multiplicado por 10 al cuadrado. La tercera ecuación, 82, que es la respuesta, igual a A0 más A1 multiplicado por 15 más A2 multiplicado por 15 al cuadrado. Como ven, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con que resolver la incógnita, las 3 incógnitas que son A0, A1 y A2. ¿Se acuerdan que al principio, ya en la semana pasada, habíamos dicho que en este caso nuestro problema es determinar los coeficientes? Las variables las tenemos incompletas, no sabemos cuál es el óptimo, eso es otra historia. Nosotros sabemos el valor de las variables, pero no sabemos el valor de los coeficientes. Quiere decir que tenemos que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas acá no son las x, sino que son las a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es usar el sistema de Gauss-Jordan construyendo la matriz completa, o sea, 1, que es el coeficiente que está delante de A1, 5, que es el coeficiente que está delante de A1 en la primera ecuación, 10, que es el coeficiente de A1 en la segunda ecuación, y 15, que es el coeficiente de A1 en la tercera ecuación, y 25, 100 y 225, que son los coeficientes de A2 en la primera, segunda y tercera ecuación. Fuera de esa matriz tenemos los términos 19, 61, 82, o sea, los valores de Z para cada uno de los renglones. Usamos Gauss-Jordan. Gauss-Jordan ustedes lo saben, resuelve usar porque lo han usado lo están usando en programación lineal. Pero es muy sencillo y además se los puedo dejar para este caso. De todas formas, arrancamos con esta primera matriz de diagonal unitaria con diagonales 1, que es la que se ve acá arriba como de 1, de 2, de 3, para preparar todo el modelo, y llegamos al final a los coeficientes A0 igual a menos 44, A1 igual a 14,7 y A2 igual a menos 0,42. Esto es resolviéndolo a mano. No es muy complicado, pero hay que hacerlo. Es lo mismo que con el caso del simplex para resolver programación lineal. Tenemos Solver o tenemos WinQSD que lo hacen. Pero si lo quisiéramos hacer a mano, como lo hacíamos en mi época de estudiante, se puede hacer prácticamente, se convierte en una rutina después de hacerlo 2 veces. Quiere decir que hemos encontrado nuestro modelo. Nuestro modelo es que la respuesta, Z, es igual a menos 44 más 14,7 por X menos 0,42 por X cuadrado. De ahí podemos despejar para X igual a 100, para Z igual a 100, cuál es el valor de X y obtener el resultado para cargar el sistema PID que queremos programar.
¿Cómo lo hacemos con con Excel? Con Excel lo hacemos escribiendo la tablita original, esta que está acá, que es una columna del tiempo en segundos, X, y el nivel de agua en porcentaje de X, la escribimos como se ve ahí a la derecha, arriba de todo, chiquitita. 5, 10, 15, 19, 61, 82. Vamos a los gráficos, seleccionamos eso, vamos a los gráficos y graficamos dispersión X. Y nos aparece eso que está ahí. Como ven, son 3 mediciones nada más, no tiene que aparecer una parábola completa, pero tenemos algo bastante interesante y demostrativo. Elegimos el eje, hacemos clic con el botón derecho, elegimos opciones de línea de tendencia, todo lo que hicimos la vez anterior para lineal. Ahora, en vez de llegar a lineal, llegamos a línea de tendencia y elegimos acá polinómica. Le pedimos un orden 2. En realidad va a aparecer ese orden, como ya habíamos seleccionado los datos, de que son nada más que 3 datos, Excel va a pedir un orden 2. Uno puede poner el orden 16, no va a haber ninguna variación. Va a dar va a ser todo un cálculo al divino botón porque va a dar de vuelta orden 2. Los demás valores no van a tener importancia. Le pedimos entonces que presente la ecuación en el gráfico y si quiere que presente el valor de R cuadrado en el gráfico. Yo acá no lo marqué, pero se puede marcar, y no sé si en definitiva no lo terminé haciendo, pero ahí en la figura esta no está, pero puede estar. Entonces le pedimos que presente la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. No lo había pedido. Y acá aparece exactamente la misma ecuación que que habíamos encontrado nosotros a mano, o que yo encontré a mano y se la mostré a ustedes. Y igual a menos 0,42 por x cuadrado, más 14,7 por x, menos 44. Exactamente lo mismo. La pregunta que ustedes me van a decir es, bueno, pero yo acá tengo una pila de posibilidades. Yo acá puedo elegir entre exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial y media móvil. Vamos a dejar media móvil porque no se aplica a estos casos, pero sí podemos pensar que tenemos 4 o 5 opciones para elegir cuál de ellas es la que elegimos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es elegir todas y ver con cuál nos quedamos, y nos vamos a quedar en función de la mejor regresión. Como lo hace Excel y cuesta muy poco hacerlo, podemos ir eligiendo una por una y anotar cuál es el resultado para cada una de ellas. Fíjense, acá hice ese trabajito yo y elegí exponencial, me dio como función eso que tienen ahí, y como R cuadrado 0,894. Como ven, mucho menor que la que habíamos encontrado. Lineal me da un número interesante, podría ajustarse a una recta, pero me da una regresión de 0,96. La logarítmica me da una muy buena regresión de 0,99,8. Y la polinómica de orden 2, como está construida para que sea perfecta, me da una regresión muy alta de 1. La potencial ya vuelve a bajar la regresión y me da 0,968. Como ven, he podido resolver todos los casos uno a uno y elegir el mejor. Obviamente, como yo lo había construido para que dé una polinómica de orden 2, ese da la mejor, con lo cual muestra de que Excel calcula bien y me da la razón, lo cual es sumamente inteligente, no tanto porque lo sea, sino porque me da la razón. Y las demás son bastante buenas regresiones también, porque en realidad son 3 puntos y dan lo mejor. Pero lo mejor es o la polinómica de orden 2 o la logarítmica a secas. Bueno, con esto completamos todo y ahora sí quedo dispuesto para
las preguntas que me quieran hacer.